¿Qué tenemos dentro de CBR? Son varias, no solamente una. Entonces, por lo general, a lo mejor han de haber escuchado acerca de la de Scopus, que es la que se utiliza bastante en muchos, tal vez en sus análisis o en las plataformas que ustedes estén haciendo o reportes que estén buscando. Pero también vamos a hablar de algunas otras como CyberPure un poquito y algunos ejemplos en general. Pues, bueno, ¿quién soy yo? Bueno, este es en la foto estoy más formal, pero bueno, mi nombre es Moisés Moreno. Yo llevo trabajando en el CBR ya más de 6 años y medio en distintas posiciones, como Customer Consultant de Research Intelligence, que es nuestro portafolio de las, ¿cómo se llaman? Nuestras soluciones de, para investigación. Y últimamente, bueno, vivo en Nueva York, estoy aún así enfocado a toda Latinoamérica, el noreste de Estados Unidos, Atlántico Medio, Grandes Lagos y Canadá. Y estoy más enfocado ahora en nuestras soluciones de software como Digital Commons, Pure y Mendeley Data, ¿no? Entonces, esa es, digamos, mi trayectoria en el CBA. Sin embargo, bueno, yo soy ingeniero en cibernética y sistemas computacionales, tengo una maestría en finanzas y trabajé en Thomson Reuters en la parte financiera, desarrollando interfaces, integraciones para entregar información financiera en tiempo real, ¿no? Entonces, un poquito acerca de quién soy yo. Esa es básicamente la agenda. Obviamente la idea es platicar un poquito. Igual no conozco exactamente toda la audiencia, entonces tal vez voy a hablar algunos temas muy básicos para algunos y algunos temas a lo mejor un poco muy técnicos para otros. Pero bueno, la idea esta es más o menos la agenda, hablar un poquito de qué es Scopus, de qué es Cybal, de qué es Pure, por qué las APIs, para qué se usan, cómo funciona, lo básico acerca del protocolo HTTP, que bueno, es como lo que utilizamos para esto. Y bueno, políticas, límites, algunos detalles y algunos consejos acerca de cómo pueden utilizar esta información, solicitar permisos y algunos detallitos en los que se pueden encontrar cuando empiezan a trabajar con este tipo de las APIs del Sevilla. Entonces, en general, Scopus y empiezo con Scopus, nosotros tenemos distintas plataformas, incluso debí de haber empezado con ScienceDirect. ScienceDirect también tiene un API. Entonces, ScienceDirect es nuestra plataforma de texto completo, es donde está todo lo que se edita. Y en esta revista, en esta base tenemos pues revistas, libros, distintos tipos de material, y utilizamos esta información a través de los APIs. Por lo general, quien utiliza el API de ScienceDirect lo utiliza para minería de textos, ¿no? Entonces, aquí se puede tener el texto completo y la idea es poder utilizar minería de textos, inteligencia artificial, machine learning, todo ese tipo de tecnologías para tratar de identificar incluso similitudes en textos o afiliaciones o asociaciones de personas que tal vez no trabajan juntos, pero en realidad trabajan en temas similares con base a este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, ScienceDirect es esta plataforma, pero dentro de él, el portafolio que nosotros le llamamos Research Intelligence, la base es Scopus, ¿no? Entonces, Scopus es la mayor base de resúmenes y citas actualmente en el mundo y básicamente es este gran índice de revistas, libros, conferencias, patentes, distintos tipos de información, de más de 5,000 editoriales, no solamente civil. La idea de buscar en lugar de ScienceDirect, de buscar en Scopus, estamos buscando sobre información Springer, Wiley, Terran Francis, todas las comerciales, pero también universidades, centros de investigación, institutos, etcétera, sociedades que tienen sus revistas. Y esta información pues pasa por una revisión, es una revisión de 2 años, más o menos en promedio, de forma y fondo, y tenemos toda esta información de forma automáticamente actualizada de forma diaria. Obviamente va a depender de la periodicidad de las revistas, pero es básicamente toda esta información y todos los metadatos que ven ahí, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a scopus.com, pues esta es la base. ¿Cuál es lo interesante? Y vamos a hablar tal vez un poquito del modelo de datos. Es nosotros vinculamos lo que son las afiliaciones con las personas y los documentos. Esto nos permite que, por ejemplo, en nuestra plataforma nosotros tenemos un identificador de autor, un identificador de afiliación o varios, y de las mismas publicaciones. Entonces,
esto nos permite tener un perfil de investigador, tener un perfil de una institución, tener como tal el documento, ¿no? Y sirve para muchas cosas, entre otras, si bien buscar investigación y todo esto para para mucha gente que se dedica a investigación, mucha gente lo utiliza, sobre todo la gente que trabaja en lo que le llaman bibliometría o métricas de ciencia, o bueno, el nombre que le queríamos dar, utilizan esta base porque es muy amplia para poder analizar, por ejemplo, ahorita con el COVID, cuál es la tendencia de este tipo de investigación, en qué países, si está más hacia preprints, qué tipo de investigación, en qué fuentes, todo este tipo de análisis bueno, hay gente que se dedica a eso y investiga y publica en estos temas. Saibal es una plataforma que tenemos que lo que hace es utiliza la información de Scopus desde el 96. Scopus tiene información, perdón, desde 1880 hasta la fecha y se actualiza diariamente, ¿no? Entonces, es algo que vamos a encontrar comparado con Saibal. Saibal es una plataforma que tiene información desde el 96 a la actualidad y normalmente se actualiza semanalmente y algunos datos cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque Saibal es una plataforma más de análisis, ¿no? Es para tener otro tipo de métricas, no son solamente citas o publicaciones o índice H, sino también vamos a tener más métricas de una iniciativa que se llama Snowball Metrics, como el impacto ponderado y normalizado de citación, ¿no? Que nos dice qué tan por arriba, por debajo del promedio mundial nos encontramos en citación, o colaboración internacional. Existen otro tipo de métricas dentro de Saibal, pero igual está otro tipo de años, ¿no? 96 a la actualidad y actualización semanal o cada 2 semanas de algunos datos. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros si utilizamos Scopus y las APIs de Scopus y usamos los APIs de Saibal, a veces el índice H va a ser distinto, ¿no? Entonces, obviamente, al estar restringido al 96 a la actualidad y en Scopus tenemos las referencias desde 1970 hasta la actualidad, pues va a haber diferencias en el índice H, ¿no? Entonces, esto para que lo sepan y cuando estén utilizando estas APIs en conjunto, que muchas veces enriquecen más nuestra perspectiva de lo que estamos haciendo, también entendamos cuáles son las diferencias y por qué uno es más grande que el otro o cambia más rápido que el otro, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, tenemos aquí 20.000 instituciones. Para que una institución esté perfilada en Saibal, tiene que tener al menos, si no me equivoco, 50 publicaciones en los últimos 5 años en Scopus, ¿no? Si esto pasa y no están en Saibal, bueno, puede pedir que en su perfil también se agregue en Saibal para tener estas métricas adicionales y consultarlas después a través de los APIs. Las APIs, perdón. Pure es un CRIS o un Current Research Information System. Es un sistema, bueno, algunos lo llaman Research Information Management System o hay distintas, digamos, nombres, pero es básicamente un sistema donde gestionamos la investigación, ¿no? Los datos de investigación, las publicaciones, nuestros investigadores, nuestras áreas, nuestros equipos, en fin, ¿no? Entonces, básicamente, si lo vemos a grandes rasgos, Scopus nos puede dar información de todas estas conferencias, revistas, etcétera, desde 1880, ¿no? Hasta la fecha, de forma actualizada diaria. Saibal desde el 96 a la actualidad, con un poquito menos de actualización, con mucho más métricas, que nos da comparación esta perspectiva mundial y más métricas. Y Pure es, digamos, toda nuestra vista de quiénes somos, ¿no? ¿Qué hacemos de todo, ¿no? Actividades, que si soy miembro de un comité, o todo lo que se dedica a investigación, no solamente publicaciones, sino grupos de datos, proyectos, financiamientos otorgados, solicitudes, todo eso, todo lo que involucra el ciclo de investigación. Entonces, eso es básicamente Pure, porque también voy a hablar un poquito de Pure, que también tiene un aquí se me fue esto, pero bueno. Ahora sí, hablemos del API, ¿no? Lo otro era un poco de introducción para que cuando hable de uno o de otro, pues al menos tengamos una idea de qué es lo que estamos buscando. Y eso es relevante cuando ustedes empiecen a diseñar y decir, bueno, yo requiero hacer un análisis, o requiero hacer un estudio, o requiero agregar estos datos, ¿no? ¿De dónde los puedo obtener? Y lo que estoy obteniendo, ¿cuál es lo que me conviene, ¿no? ¿Voy a Science Direct o voy a Scopus? O si voy, por ejemplo, al API de Web of Science y tengo el de Scopus, qué significa, ¿no? ¿Los junto, no los junto? ¿No? Ese tipo de cuestiones es importante, ¿no? Como base. Bueno, ¿qué es un API? Es muy sencillo. Cuando ustedes van a scopus.com, ¿no? Es la parte de arriba. Ustedes son un usuario. Hay
una interfaz gráfica, o ahora le llaman UX, ¿no? User Experience. Pero bueno, hay interfaz gráfica donde nosotros vamos a una página, es como Google o Scopus o Science Direct o cualquiera de las plataformas. Nosotros vamos a una página web, ponemos algo, le damos Enter y nos contesta algo, ¿no? Al final, la API es lo mismo, pero en lugar de que nosotros vayamos, un equipo, nuestra computadora va automáticamente y trae las cosas, ¿no? Entonces, hay un caso muy común, ¿no? A veces tenemos que descargar más de 20,000 registros, ¿no? En Scopus y pues no podemos, a lo mejor no queremos estarle dando clic y estar filtre, ¿no? O si queremos más metadatos, solamente podemos descargar 2,000, ¿no? De vez en vez. Entonces, pues a lo mejor si tengo 4,000 documentos, pues a lo mejor son 6 clics, ¿no? Y está bien. Pero si tengo 20,000, pues tengo que descargar 10 veces y filtrar otra vez. Y a lo mejor no puedo filtrar exactamente por año, no quedan en bloques de 2,000. Entonces se vuelve una complicación que el API nos puede ayudar a solucionar, sobre todo cuando estamos haciendo análisis con estos datos. ¿Por qué las APIs de Research Intelligence? Pues bueno, es simplemente porque nos da acceso a Scopus, Cyber Pure, ¿no? Las tres plataformas, a todos los datos de forma automática y es en el modelo solicitud y respuesta. Y bueno, todos los intercambios salen automáticamente a nivel código y requiere poco. Lo que sí es que pues, requiere un poco de entrenamiento técnico, ¿no? Pero nos permite integrar o automatizar varios de nuestros procesos y esa es la idea de utilizar estas llaves. Digo, estos métodos o estas APIs o estas interfaces. El modelo de datos y flujo de las APIs, este es el modelo de datos o digamos los principales elementos en la gran mayoría de nuestras plataformas, ¿no? Entonces, en Scopus y Sybal al final están basados en lo mismo, entonces es exactamente igual, donde tenemos al autor, el artículo y la afiliación y los vínculos entre ellos, ¿no? Entonces, son nuestras entidades de datos y pues al tener todos estos vinculados y poder generar estos vínculos, vaya la redundancia, pues nos va a llevar a la información que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, es importante entender cuáles son estos objetos y cuáles son los identificadores. ¿Por qué? Porque esos identificadores nos van a permitir, si bien la interoperabilidad entre nuestras mismas bases de datos, también la interoperabilidad con otras APIs, ¿no? Sabemos que las APIs de Research Intelligence o las de Elsevier no son las únicas en el mundo, entonces es importante, por ejemplo, en los autores, pues sí, tenemos un Scopus ID, pero también existe un ORCID o ORCID ID. En las publicaciones, dentro de Elsevier existe un Scopus ID, un Electronic ID, que también se cruza con los Electronic ID de Science Direct. Es un identificador único en publicaciones y ahorita voy a mostrar cómo se usa. Y las afiliaciones también tienen su Affiliation ID, ese es de Scopus, y a veces puede ser que un autor tenga dos Scopus IDs, en fin, ¿no? Entonces, este tipo de entender de dónde vienen estos identificadores y cuáles son exclusivos de estas bases es importante y cuáles son los que puedo utilizar para otras bases, por ejemplo, el DOI, ¿no? El Digital Object Identifier, el DOI, nos va a permitir utilizar esto para otras fuentes. Sin embargo, acordémonos que no todos los documentos tienen un DOI, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener importante en la cabeza cuando estemos diseñando nuestras soluciones. Dentro del modelo de datos de Pure, que es un CRIS, al final también, si se fijan, de alguna forma, las unidades externas e internas, ¿no? Que están en naranja del lado derecho, esas son las afiliaciones, ¿no? En Scopus y en Sybal se llaman afiliaciones, y las personas son los autores, y las publicaciones, pues sí, las publicaciones es un solo tipo de contenido de lo que se puede poner en un sistema así, ¿no? Pero igual hay otros CRIs, existe Converis, existe DSpace CRIs, existe, en fin, hay distintos tipos de search, bueno, gestores de información de investigación. Los casos más comunes de los APIs que tenemos es mostrar información web en sus sitios web. Muchas de las instituciones utilizan esto para mostrar datos básicos como cómo se llama, dónde trabaja, cuántas publicaciones tiene, ¿no? La siguiente que también vemos que se usa más es la parte de mostrar citas en documentos. De hecho, tenemos una forma de un pequeño widget de poner nada más cuántas citas tiene esta persona y solamente hace referencia a Scopus y es
de lo más sencillo, es un pedacito de código de HTML, y por eso está dentro de lo más sencillo. Y de ahí pues ya empezamos con una cuestión más de métricas, ¿no? A fuentes o revistas principalmente. Tenemos las tres métricas, el SciScore, Shimago Journal Rank y Source Normalized Impact Per Paper. Esto también a veces, las revistas, ustedes se fijan, por ejemplo, la revista de Elsevier, pues siempre pone las métricas, incluso el factor de impacto, ¿no? Eso está usando APIs. Hay editores o editoriales que hacen lo mismo con pues, las métricas de Scopus. Búsqueda federada, básicamente es muchas veces ustedes seguramente tienen varias plataformas y a veces tienen descubridores, y la búsqueda federada nos permite eso. En lugar de estar buscando, voy a ir a Scopus y luego voy a Web Science y luego voy a otro lado y luego voy a Science Direct, la idea es que vayamos solamente a una barra de búsqueda o un solo lugar donde nos pueda dar los resultados de Scopus, de texto completo de otra base, de mi repositorio, etcétera, ¿no? Entonces también para eso se utiliza en las instituciones. Se agregan metadatos, ¿no? Y vínculos a repositorios institucionales. Es para vincular todas estas iniciativas en lugares como Perú, que tienen la obligación de tener un repositorio institucional, o en México también, ¿no? El repositorio nacional, ese tipo de iniciativas, pues a veces los metadatos no son tan completos y podemos ayudarnos de estas APIs para completar los metadatos y obtener un poquito más de información y facilitar un poco también el trabajo de pues, nuestros bibliotecarios o la gente que nos está apoyando en estos temas. Bueno, agrega lo mismo, igual, la misma idea, pero hacia un sistema de gestión, no solamente un repositorio, sino un sistema de gestión, y pues la parte de bibliometría y aplicaciones ya específicas o programas, ¿no? Eso ya es como un poco más complejo y pues bueno, es normalmente lo que es como se usa. Las métricas dentro de, en particular de Scival, en Scival es más un tema de métricas, no es tanto de aquí voy a descargar el resumen o aquí voy a descargar bueno, sí se puede, pero el título, el resumen, todo eso es más una cuestión de institucionalmente cuál es mi impacto ponderario normalizado de citación o qué porcentaje de colaboración internacional tengo o ese tipo de cuestiones, es más hacia las métricas, ¿no? Y los principales usos para las APIs de Scival es mandarlo al sistema interno para hacer un reporte, mandarlo a un sistema como Pure, ¿no? Un CRIS, a mandar un sistema de reportes como Tableau, ¿no? Tal vez no mío, no que yo diseñé, sino externo, existe Tableau y hay muchas otras opciones. Y también enviar Power BI, por ejemplo. Y también enviar información, si ustedes tienen Pure, algunos de ustedes tendrán Pure en su institución, es pues ya todo lo que trabajé en un sistema de gestión, cómo lo envío a Scival para hacer análisis hacia el exterior, ¿no? Entonces, esto es como se usan las APIs actualmente. Cuando ustedes le dan clic en enviar a Scival, básicamente es a través de una API. El modelo de datos de flujo, digo, el modelo de datos y flujo de las APIs, en la cuestión de la interoperabilidad, si ustedes entran, y me tengo que decir cómo sacarlo, pero si ustedes entran a cómo obtener estas llaves y cómo empezar a utilizar o trabajar, por ejemplo, en particular estas son las de Scopus y las de Plum, tenemos la parte de búsqueda, ¿no? Que es como ustedes hacen una búsqueda en Scopus y encontrar, no sé, COVID-19 y encontrar qué hay, o encontrar nanotecnología y ver qué hay, o buscar por un autor, o buscar por una afiliación, ¿no? La UNAM, ¿qué identificador tiene? No sé, la Pontificia Bolivariana, ¿qué identificador tiene? ¿Dónde es? ¿Qué disciplinas? Todo esto que hacemos en scopus.com. Y obtener es donde vamos a tener más detalles. Perdón, no traduje lo de abajo, pero nos va a dar más detalles. Todas las opciones de traer nos va a traer muchos más detalles. La parte de métricas, ¿no? Hay APIs en particular solamente para métricas, entre ellas las de Plum, que nos van a dar estas métricas alternativas, no solamente las citas. Y ya la parte de metadatos de las fuentes, que es lo que les decía, métricas de revistas, o cuando se publica, periodicidad, ISSN, ESSN, este tipo de información. Entonces, pues, hablamos un poquito más de la parte técnica, de cómo utilizamos, cuáles son los formatos de intercambio que tenemos y cómo funcionan. Y también, ya después me voy a mover un poco de la presentación, porque son muchas diapositivas, pero para irnos a mostrarles cómo pueden sacar su llave, ¿no? Y cómo lo pueden empezar a utilizar, sobre todo las de Scopus, o las de Scival, o de Science Direct, o las de, ¿cómo se llama? Las de Plum, ¿no? Que es básicamente hacer lo mismo y cuáles son algunos de las opciones. Entonces,
Pues el protocolo que utilizamos, y esto pues, muchos de ustedes lo sabrán, es el HTTP, ¿no? Es simplemente el modelo, es el Hypertext Transfer Protocol. Y bueno, es básicamente el protocolo que usamos todos los días. Bueno, normalmente usamos HTTPS, ¿no? Es con seguridad, pero básicamente es ese mismo modelo, el mismo protocolo, donde un cliente hace una solicitud y nosotros le contestamos. Mandamos una búsqueda y nos contesta algo, ¿no? Entonces, es el protocolo que usamos en las APIs también. La estructura de estas APIs o cuando hacemos estas solicitudes, las solicitudes tienen esa estructura, ¿no? La URL, la base. En el caso de las APIs de Elsevier es api.elsevier.com. ¿No? Aquí está, api.elsevier.com. Luego el método, ¿no? Es el verbo, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a empujar algo, vamos a solicitar algo. Por lo general, al menos en las de Scopus, pues son puro get. Ya en las de Sybal o en las de Pure, pues existe un push, ¿no? Perdón, un put, put, y esto, o un post. Esto es para cuando vamos a escribir algo o también cuando vamos a mandar filtros específicos, ¿no? A veces, por ejemplo, en la API de Pure, ustedes requieren un filtro muy específico, ¿no? De tal organización, tal año, tal publicación, y que esté asociado con tal proyecto, ¿no? Se puede hacer ese tipo de búsquedas avanzadas, pero se tiene que enviar esa información, ¿no? Y le tenemos que avisar a través del método. Los encabezados. Aquí algo importante, en los encabezados es donde le mencionamos, por lo general, puede venir la llave, ¿no? Con lo que estamos autenticando, o puede venir el encabezado en cuestión de el tipo de información, como lo queremos traer el formato, ¿no? Entonces, en este caso, podemos traerlo en XML o podemos traerlo en JSON, generalmente, y algunas de las APIs, incluso en una imagen, por ejemplo, el de las citas, ¿no? De mi perfil como investigador. Entonces, esto es como viene, y bueno, el cuerpo es datos adicionales a enviar, como por ejemplo el query, o la búsqueda, o el filtro, o los campos, por ejemplo, que estamos queriendo traer nada más, si queremos aplicar un filtro, eso se refiere al cuerpo, ¿no? Y bueno, la respuesta pues es simplemente un código de estado. Entonces 200 es un OK, ¿no? Todo está perfecto y nos va a regresar algo, o incluso vacío, pero estuvo bien. Y bueno, los otros estados, ¿no? 301, 401, 404, etcétera, 403, ¿no? Y es cuestiones de si no tenemos permisos, y es simplemente para la gestión o el manejo de errores. Los encabezados y bueno, el cuerpo, que es donde ya viene todo el contenido de nuestra respuesta a nuestra solicitud. Nosotros, como les mencionaba, lo podemos solicitar en JSON o lo podemos solicitar en XML. Normalmente viene en el encabezado, aunque también en el caso de Scopus lo podemos pedir en el cuerpo del mensaje, ¿no? Entonces, básicamente es como nosotros solicitamos los datos y pues cuando nosotros lo recibimos nos va a venir en el encabezado, nos va a decir sí, te lo regresé en JSON como lo pediste y aquí vienen los metadatos y es muy fácil de procesar. Entonces, ¿cómo empezar, no? Ya para no hablar tanto técnico y cómo funciona el HTTP y la web, que ya todos ustedes seguramente lo saben. ¿Cómo empezar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a dev.sb.com, ¿no? Y vamos a ir un poco a través de la presentación. Entonces, de hecho, acabamos de hacer un sitio, el sitio está, lo acabamos de renovar, se ve un poquito más bonito y lo que hicimos ser un poquito más fácil de encontrar. Y aquí, esta es la parte de desarrollos y de desarrolladores y donde estamos poniendo toda la información de nuestras APIs, ¿no? Excepto la de Pure, pero la de Scope, la de Sybal, la de Plum, la de SenseDirect, toda la información está aquí mismo y tenemos información tanto estática, documentación y que podamos descargar, o también interactiva, donde podemos a través de Swagger o distintas formas hacer pruebas nosotros directamente, incluso aquí en la misma página, aunque bueno, pues, hay algunas recomendaciones. Lo primero que recomiendo es, pues obviamente, pues, ¿de qué se trata? Pues es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Aquí está Sybal, SenseDirect, Engineering Village también, Embase, son otras plataformas. Esas no son tal cual de Research Intelligence, pero son plataformas, por ejemplo, Engineering Village es de ingeniería, bueno, Embase es de bioquímica o ciencias de la vida, es una división que tenemos, y bueno, también tenemos APIs en ese sentido. Pues, ¿cómo? Simplemente le damos clic en quiero una llave, y ya les mostré todas mis llaves.
Entonces, pero básicamente aquí en las llaves yo puedo generar o, bueno, no importa, necesitan otra cosa ahí. Pero bueno, si ustedes no han entrado, les va a pedir un usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña van a tener que generarlo con, puede ser el que, si ya tienen uno de Scopus, perfecto, si ya tienen un ScienceDirect, de Mendeley, de cualquiera de las plataformas de Sevier, pueden utilizar ese usuario y contraseña. Si no, pues lo único que les va a pedir es nombre, apellido, correo y contraseña, ¿no? Eso es todo lo que les va a pedir. Y bueno, alguna información adicional de a qué nos dedicamos, si quieren, si es a ciencia, etcétera, ¿no? Pero eso es a veces no obligatorio. Y eso es todo. Uh, podemos registrar hasta 10 llaves, ¿no? Por usuario, y la autenticación tiene que ver con la dirección IP. Digo, ya me estoy adelantando un poco, pero esto significa que muchos de los ajustes, ¿no? Bueno, ¿cómo creo una llave? Y ahorita les digo qué puede pasar después de crearla y hacer unas pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo crearla? Simplemente hay esta opción de crear una llave. Tenemos que poner una etiqueta, la URL de nuestro proyecto o nuestro sitio que estemos utilizando. Eso es todo, son obligatorios. Y en la parte de abajo viene lo que es el contrato de las políticas, el contrato de que nos vamos a portar bien, qué es lo que vamos a hacer, no vamos a hacerlo para fines comerciales, etcétera, ¿no? Esto es la primera opción. Tenemos que dar clic, bueno, obviamente leerlo y ponerle clic en sí. Y la segunda opción es, esto es opcional, este es si nosotros vamos a hacer minería de textos, ¿no? Entonces, para poder tener acceso a información de los textos completos. En realidad, esto no va a cambiar el acceso, sino la cantidad, ¿no? Entonces, si yo nada más acepto la primera opción, voy a poder igual consultar, por ejemplo, el resumen completo o cosas así, porque acuérdense que en Scopus solamente eso. En ScienceDirect igual a lo mejor todo el texto completo de lo que tengo o mi institución suscribe, pero en la parte de minería de texto sí nos va a decir, más bien tiene un límite mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque entiende que vamos a estar consultando más textos completos automáticamente por un robot, bueno, por un programa, que una persona normal leyendo, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Cuando ustedes lo envíen, les va a dar automáticamente esa llave. Entonces, se fijan, no necesitan como algo adicional y es bastante rápido. Nada más es generar una cuenta o tener una cuenta, iniciar y empezar a jugar con la llave. Y la llave, pues es ese número, es un alfanumérico largo que se va a enviar en el cabezado o se va a enviar en el cuerpo para poder utilizar las APIs. Ahora, algo importante o algo interesante es cuáles son los límites de mi llave. Entonces, digo, en la presentación igual puse ahí los vínculos, pero si nos vamos, a regresar al inicio, en la parte aquí está un poquito escondido, pero donde dice los ajustes predeterminados de mi llave, son estos. Eh, estos son los ajustes predeterminados, es decir, cuáles son mis límites según el API. Si estoy solicitando, por ejemplo, todo el resumen, ¿no? Si estoy solicitando una afiliación, etcétera, tenemos ciertos límites. El API incluso, hay gente que si no tienen su institución, no tienen suscripción a Scopus, pueden aún así utilizar algunos ¿cómo se llama? De estas APIs. Por ejemplo, se fijan la de la información de las revistas, la de las clasificaciones, obtener el resumen, ¿no? Con una vista, y la parte de, ¿cómo se llama? La búsqueda de Scopus es algo que se puede traer, e igual ScienceDirect algunos ajustes que se pueden traer sin tener una suscripción de Scopus. Sin embargo, se fijan cuando dice Academic Subscriber, su institución, muchos de ustedes seguramente por de Correcid o su institución tienen suscripción, van a tener un límite más amplio y en muchas de esas pues sí les va a poder utilizar, ¿no? Estas, por ejemplo, de las citas, etcétera, no se puede usar si no suscriben a Scopus. Aquí hay una cuota semanal. Esta cuota se va renovando cada semana, ¿no? Entonces, cuando lleguen al límite de su cuota, les va a decir, les va a responder el API, les va a decir cuota excedida y ya no les va a regresar nada. Entonces, solamente hay que esperarse la siguiente semana e irse. Y ahora, desde hace ya un año, tenemos también un límite por segundo, porque pues al final lo que no queremos impactar es a Scopus.com, ¿no? Si todo el mundo está descargando como loco una copia de Scopus a través del API, ¿no? No es la idea.
Para eso tenemos otras cosas. Y si se fijan, algo muy importante es la parte de las visualizaciones. Tenemos distintos tipos de visualizaciones. Tenemos estándar, completa, etcétera. Este también es un parámetro que enviamos, ¿no?, dentro del query o la solicitud. Y esto nos va a limitar el número de resultados por página, ¿no? Existe una paginación, obviamente, ¿no? Si estoy sacando 10,000 resultados y le pido 10,000 en una sola petición, pues a lo mejor se va a tardar, no sé, mucho tiempo, va a llegar un timeout, ¿no? Y ya no me trajo nada. Y si el internet estuvo rápido, a lo mejor funciona, y si no estuvo rápido, pues cada rato se truena y no voy a traer los datos. Entonces, obviamente hay una paginación, podemos escoger el tamaño de la página siempre y cuando estemos dentro de los límites de estas vistas, ¿no? Entonces, si yo pongo que me traiga 200 en una vista completa, por ejemplo, de un resultado, no me los va a traer. Entonces, esto es algo que yo les recomiendo mucho que vean esta parte. Y bueno, la paginación tiene un límite de 5,000. Si yo le digo, oye, Scopus, tráeme de esta búsqueda el resultado 5,001 al 5,002, va a dar un error. Entonces, hay una forma de hacerlo cuando son más de 5,000 resultados, hacer una paginación a través de un cursor, pero ahorita les muestro un ejemplo. La documentación, si le damos clic, bueno, antes de eso, bueno, no, sí, si le damos clic en la documentación y nos vamos a la especificación, ¿no? Aquí viene los de Sanseret, vienen las de Scopus, y por ejemplo, si yo le doy clic en Scopus Search, pues es estática, ¿no? Aquí viene toda la documentación, cuál es el método, el recurso. Algo que luego mucha gente no ve cuando dice, bueno, ¿cuál es la vista? La parte de arriba donde dice Scopus Search Views, si le damos clic, aquí vienen los tipos y cuáles son los campos que me trae o no me trae, según el tipo, ¿no? Entonces, vemos que los dos tipos de vistas, si trae el ORCID, el otro tipo de vista no lo trae, etcétera, ¿no? Ese tipo de vistas y límites es importante que los tomen en cuenta cuando estén diseñando o su aplicación o su script o lo que sea que quieran hacer. También les recomiendo que en la parte inferior, bueno, yo prefiero hacer una petición y trabajar sobre esa petición y probarla, pero la otra cuestión es, abajo vienen ejemplos o representaciones de XML, de JSON, ¿no? Y pues podemos darle clic y ver cómo se ve, ¿no?, para trabajar con ellos. También lo que se puede hacer es, existe, ¿no?, unas guías, ¿no? Y también viene la parte interactiva, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer una búsqueda interactiva. Entonces, simplemente utiliza Swagger y digo, bueno, quiero hacer una búsqueda por afiliación, ¿no? Muéstramelo. Ya viene una llave y simplemente podemos probar aquí y ver qué nos trae, ¿no? Obviamente, aquí tendríamos que poner la llave que acabamos de sacar, ¿no? Pero podemos hacerlo de esta forma o podemos utilizar otro tipo de plataformas para eso. Algo que no había mencionado es, si ustedes empiezan a hacer algunas solicitudes y les dice, no tienes permisos, ¿no? Error, no hay permisos, no tienes suficientes permisos como yo ahorita, les recomiendo que contacten aquí a Integration Support. Integration Support es nuestras personas dedicadas solamente a las APIs, ¿no? Entonces, es nuestro soporte dedicado a APIs y no el soporte que luego van para scopus.com o algo así. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es validar que el uso que ustedes le van a dar a las APIs está bien. Entonces, les van a preguntar, pues, de dónde, cuál es su institución, cuál es su llave y qué es lo que no le está dejando hacer y para qué lo van a hacer, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que les van a pedir. A veces es muy rápido, a veces tarda más tiempo porque hay un comité, etcétera, pero lo que tratamos es, obviamente, de agilizarlo, pero si ustedes tienen algún problema, incluso técnico, en esta parte los podemos con mucho gusto atender, ¿no? Bueno, aquí habla otra vez de los 7 días que se restablecen. Voy a regresar a la presentación. Espero que esto haya sido, si bien un poco rápido, haya sido un poquito claro. Hay muchos recursos aquí, incluso voy a hablar un poquito del SDK de Python. Me encanta Python. Que debiera ya. Pero bueno, soporte y todo. Hay muchos casos de uso, los distintos productos y documentación, pero también les recomiendo entrar a los casos de uso porque pues son nuestros más utilizados. Y bueno, también les voy a compartir ahorita algunas instituciones que incluso nos han platicado acerca de
qué es lo que han hecho con este tipo de datos. Y bueno, entonces, básicamente un ejemplo de esta URL es la base, api.elsevier.com, ¿no? Le estamos diciendo que nos traiga el resumen, o sea, es retrieval, de una publicación que tiene este DOI y con esta llave, ¿no? La llave que nosotros tenemos. Algo que ustedes pueden encontrar es que lo estoy haciendo en mi casa y algunas cosas me va a permitir, o lo estoy haciendo sobre la VPN de la institución. Perfecto, todo nos va a permitir, o casi todo, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor ustedes estén trabajando con una empresa, o están trabajando con un equipo de otra institución que a lo mejor no tiene Scopus, ¿no? Y las máquinas que están trabajando tal vez no tienen acceso a esta IP de la institución. Entonces puede ser que también hagan la petición, hagan el mismo query y les diga que no, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ver por la dirección IP. Entonces, en este sentido, igual tienen que entrar, les recomiendo contactar, digo, si vienen a nosotros, puede ser, o a Integration Support, y ahí les pueden especificar que no están en la dirección IP, sobre todo ahora, que estamos, bueno, yo estoy en la oficina ahora, feliz de estar en la oficina, pero a veces la gran mayoría del tiempo estamos luego en casa y no tenemos necesariamente una VPN, una dirección IP de la institución. Pueden ustedes pedir un Institutional Token, que es una forma de utilizar la API fuera de la institución y nos den los permisos como suscriptor y nos identifiquen fácilmente, ¿no? Entonces, igual, hay ciertas reglas al utilizar un Institutional Token, de no redistribuirlo, etcétera, pero es una forma de poder hacer nuestro trabajo, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, empezamos a explorar las APIs con poco esfuerzo. Si bien les mencioné, dentro de la página pueden, así como le di clic en Swagger y probarlo, lo pueden hacer. Pues muchos de ustedes a lo mejor utilizan Postman o Insomnia, etcétera, pues para reconocer las variables y son mucho más amigables y podemos ya guardar ciertos queries y tener colecciones, etcétera, para generar incluso código de forma sencilla. Entonces, es algo que ustedes pueden utilizar y funciona bastante bien. Se los recomiendo. Y otra cosa que les puedo recomendar muchísimo es, si están utilizando las APIs de Scopus, usen Scopus y vean, comparen con Scopus.com, ¿no? Y si están usando las de Sybal, entren a Sybal y comparen con Sybal. Es igual con Pure, ¿no? Entonces, es algo que nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque a veces nos da un error, ¿no? Y nos da un error como la búsqueda está mal, ¿no? Entonces, está mal formulada. Pero si lo hacemos en la búsqueda avanzada de Scopus, debe de salir. Entonces, puede ser un tipo de codificación, ¿no? A lo mejor no está en la codificación correcta. Entonces, eso es algo que nos podemos dar cuenta de forma más sencilla y también, pues, darnos cierto, pues sí, cierta validez de que, bueno, esta información es correcta y lo que estoy haciendo es correcto y mi programa va bien, ¿no? Entonces, esto es algo que yo siempre hago, es uso scopus.com, si algo me sale raro o veo raro en mis resultados y no hay ningún error en mi código, o bueno, no hay un error aparente en mi código, pues voy y reviso en la página. Entonces, en este es un ejemplo simplemente de una búsqueda, ¿no? De esto. Y pues así es como se ve a nivel código en JSON. Esto está en JSON, o en XML hubiera sido un poquito distinto. Y se fijan, pues tenemos los resultados. Es importante, como normalmente las respuestas de Scopus están, nos dicen el número total de resultados, la fecha, cómo está ordenado, la llave, etcétera. Nosotros en este caso pedimos 25. Podemos no especificar y automáticamente nos trae 25. O podemos especificar, por ejemplo, una vista no completa con 200 y se puede hacer de esa forma. Aquí, bueno, esta es una llave, el Institutional Token, esta persona en este está utilizando un Institutional Token y bueno, eso es como nosotros lo podemos enviar. Y es algo importante que nos fijemos, pues ahí viene, empezamos en el 0, ¿no? Y nos trajo 25 y tenemos un total de 1596. ¿Cómo podemos, o a partir de lo obtenido, cómo vamos trabajando hacia lo que sigue, ¿no? Entonces, una forma rápida de entender cuál es esto, la estructura es, los resultados se va a encontrar dentro de donde diga Research Results. Si nuestro resultado no dice Search Results o Results algo, porque no todos son Search Results, no
no significa que está vacío, ¿no? Puede ser que yo haga una búsqueda que no exista nada en Scopus, ¿no? Entonces me va a retornar sin ese elemento, ¿no? Entonces ya sé que está vacío. Y también todos modos me dice con count 0 y hay otras formas para darnos cuenta que está vacío. El arreglo de los vínculos para recorrerlo o hacer la paginación se va a encontrar en la parte de links, ¿no? En la segunda flechita. Esto siempre nos va a hacer referencia a sí mismo, al que sigue, al previo, si es que hubo previo, y al último, ¿no? Entonces, eso siempre es como va a ser, ¿no? Cada vez que yo pida, es muy fácil nada más utilizar el vínculo del siguiente. ¿Por qué? Porque ya trae se fijan ya en la URL, ya trae el token, ya trae la llave, ya trae el filtro, ya trae todo, ¿no? Entonces, yo puedo reutilizar eso y no tengo que hacer la lógica para generar la URL. Entonces, me ayuda a recorrer los resultados. Y bueno, ¿cuáles son los términos de búsqueda? Nos vuelve a decir qué es lo que busqué por si lo quiero utilizar en mi código, en mi programa. Para recorrer los resultados, ¿no? Está la URL, los parámetros, este es donde ponemos la búsqueda, en este caso la búsqueda, cuántas y cómo está ordenado. Enviar, obviamente, nada más enviamos la solicitud y bueno, tenemos la respuesta en JSON y simplemente los unimos, ¿no? Entonces es un simple script donde pues nos trae, nos imprime los resultados de esta búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente un ejemplo de cómo, no quiero meterlos y ese es el resultado, ¿no? Al final tiene 31 resultados, es la búsqueda y nos trae todos los títulos. Igual, eso nada más entrar a los títulos, pero podemos entrar al título, al resumen, a los metadatos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, hay más detalles en los metadatos. De hecho, va a haber más detalles en los metadatos que luego lo que vemos en Scopus, ¿no? En Scopus.com vamos a ver mucha información, pero también va a haber muchos otros detalles. Por ejemplo, el otro día me tocó, quiero saber cuál es la fecha de indiciación, ¿no? No necesariamente la de publicación, quiero saber la fecha de indiciación por un tema de, ¿cómo se llama? Por un tema de reportes internos en mi institución. Bueno, esto lo podemos encontrar a través del API. Entonces, hay muchísimo tipo de información que no necesariamente está ahí, o quién lo creó, o quién es el principal, o quién es, bueno, el correspondent, pues sí está ahí, ¿no? Ese sí lo podemos ver y también lo podemos tener ahí en el API, ¿no? Entonces, esto es importante. Podemos encontrar y obtener estos otros metadatos que no sean los títulos, es simplemente lo que agrega en este código, simplemente leímos la fecha, el título y las citas, me parece. Y bueno, la parte de cómo hacer una paginación profunda. Cuando ustedes tengan más de 5,000 resultados, ¿no? Ustedes saben que en Scopus este resultado les va a dar más de 5,000, lo que se va a hacer es este parámetro de cursor. Entonces, en lugar de, o sea, se pone el query y todo, pero en lugar de poner, empezando de la 0 hasta la 25, ¿no? Y luego de la 25 y otros 25 y así, bueno, empezamos en 0. Lo que podemos utilizar es un cursor. Pues, tal cual el parámetro se llama cursor, igual asterisco, y utilizar la paginación del siguiente. Si fijan, en nuestra respuesta vamos a tener este siguiente, o si nos vamos a los vínculos, que no se ve aquí, los vínculos, ya automáticamente trae el siguiente. Esto nos va a permitir pasar de resultados 5,000, que no nos permite, incluso si ustedes visitan scopus.com, en el resultado 5,000 no les va a mostrar más resultados, ¿no? Entonces, esto es algo que el API nos va a permitir continuar y ver más resultados que 5,000. Entonces, este es otro ejemplo de cómo buscar documentos citando otra publicación. Entonces, todos los códigos que están en búsqueda avanzada los pueden utilizar en el API. Entonces, algo que van a requerir mucho saber es el EID. ¿Qué es el EID? Es este número, 2-S2.0, bla, bla, bla. Este es un identificador único de documento y lo pueden usar en Sensory, lo pueden usar en Scopus. Entonces, como no todos tienen DOI, sí todos tienen EID. Y si se fijan, es igual que el Scopus ID sin el 2-S2.0-. Entonces, si por alguna razón ustedes guardaron en su base o guardaron en su programa el Scopus ID, pueden utilizar intercambiando simplemente cambiando el inicio de la misma, ¿no? Entonces, lo pueden ver ahí, o cuando ustedes hacen cualquier búsqueda o cualquier resultado en scopus.com, en la URL, siempre en alguna parte
viene el identificador, ¿no? Digo, en la URL normalmente está compuesta por de dónde llegaron, qué buscaron, etcétera, pero siempre va a venir el identificador y lo podemos incluso buscar. Si ustedes buscan, ¿no? Ustedes van a la búsqueda avanzada de Scopus y utilizan ponen EID paréntesis. Esto los va a encontrar, llevar a esa publicación en particular, ¿no? Es algo. Bueno, esto ya lo hablamos, cuánto se puede utilizar. Los límites son semanales y están aquí en esta página. Y si requieren un límite mayor, temporal o por alguna cuestión muy particular, a veces, no siempre, pero a veces les podemos dar un rango un poco más amplio por cierto tiempo, etc. Lo recomendable es obviamente tratar de utilizar eso. Para aquellos que les encanta Python, pues bueno, tenemos bueno, pueden descargar Python y es muy utilizado actualmente en muchísimas cosas, sobre todo aquellos que se dedican a ciencia de datos, ¿no? Si bien se usa Databricks, bueno, usamos por ejemplo Databricks a lo mejor, dentro de Databricks pues, pueden usar Python y muchas de las Jupyter Notebooks, muchas de las plataformas que la gente que está utilizando en ciencia de datos ahora, pues pueden utilizar Python u otro tipo de lenguajes de script. Y bueno, tenemos en particular una área para Python y bueno, pues tenemos una librería y todo y bueno, mucha gente le gusta utilizar Python, entonces también se los recomiendo, aunque bueno, usen más de Java, C Sharp. Casos, por ejemplo, es el caso de Herzog University. Ellos han desarrollado herramientas y reportes, autocorrector, discúlpenme, para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ellos hacen reportes utilizando las APIs porque el problema que tenían es que tenían, seguramente muchos han de encontrar en descargar el Excel, pegar el Excel, hacer VLOOKUP, y pues funciona bien cuando tienes a lo mejor 20,000, 30,000 registros, ¿no? Pero incluso hay veces, a mí me tocó hacer análisis, por ejemplo, de referencias a nivel nacional, ¿no? En México, pues son más de 1,000,000 de referencias, ¿no? Y pues el tamaño de Excel pues no nos da. Entonces, ese tipo de cuestiones pues nos va a ayudar a utilizar las APIs. Existe el caso de uso, es un PDF pequeño y pues yo les invito a que lo vean. ¿Dónde lo pueden encontrar? De hecho, bueno, está el vínculo, pero bueno, mejor en el vínculo, ya casi nos estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, básicamente eso lo usan en esta institución para hacer reportes y generar un seguimiento de su estrategia a través de este tipo de información que no podrían traer. O sí pueden traer, pero toma muchísimo tiempo hacerlo manual, descargando Excel, cruzando datos. También la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign utiliza los APIs de Scopus principalmente, ¿no? para hacer visualizaciones y análisis para cuestiones, bueno, se usan en distintos financiamientos otorgados del NIH y NSF, ¿no? Abajo estas visualizaciones y ellos lo utilizan para ese tipo de financiamientos otorgados que han tenido y hacer análisis visuales, ¿no? De hecho, es una plataforma interactiva que ellos hicieron con base en los números de Scopus. Y así, pues hay muchos ejemplos de páginas, por ejemplo, en Brasil, ahora está agregando indicadores, se olvidó que es Unicamp, no me acuerdo qué universidad, bueno, una universidad en Brasil está utilizando los indicadores de Saibal para mostrarlos dentro de los perfiles de las personas y perfiles institucionales, ¿no? Entonces, hay muchos usos. Aquí puse algunos vínculos acerca de Scopus, principalmente LinkedIn, Twitter, todo esto. Y algunas otras cuestiones de utilizando el Scopus Python, con Python, perdón, con R, y bueno, algunos de los vínculos que ya mostré o de la información que ya mostré. Antes de terminar, quiero, porque no hablé mucho de Saibal. Saibal es básicamente la misma idea. De hecho, si ustedes se fijan en otra vez ya me vi a mis llaves, disculpen. En las especificaciones, pues así tenemos Science Direct, tenemos Pharmapendium, tenemos Scopus, Engineering Village, Saibal, ¿no? Entonces se fijan, igual nos lleva a buscar a un país, un autor, a una institución, y podemos ver también la parte de los tópicos de prominencia, ¿no? Los temas de prominencia, que es algo que también es bastante interesante para encontrar competencias, aunque somos expertos
o cuáles son los temas que tienen más momentum a nivel internacional y una mayor probabilidad de tener financiamiento internacional. Entonces, eso funciona igual. Todo lo que acabo de explicar para Scopus funciona muy, muy similar para estos APIs. La que sí es un poco diferente para aquellos que tienen Pure, por ejemplo, la Universidad de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México, el IPN, en fin. Este API, ¿no?, de Pure nos permite leer y también escribir al sistema ahora, ¿no? Es algo nuevo. Si se fijan, la documentación se parece, es igual en Swagger. Y lo único que tienen que hacer ustedes, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, que tiene su Pure, ¿no?, o la Universidad Politécnica Salesiana, por ejemplo, en Ecuador, es simplemente al final de su navegador, de su URL, perdón, poner la palabra WS, de Web Service, y los va a llevar a su documentación del API, ¿no? Entonces, toda esta información creo que es relevante para ustedes. Y un ejemplo, hay muchos ejemplos, de hecho hubo un grupo de usuarios de Norteamérica, perdón, un evento que hicimos de gente de Pure y me pareció muy interesante y quería compartir con ustedes la Universidad de Minnesota. Ellos generaron sus propios widgets. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos varias páginas, ¿no? Entonces, ¿cómo reutilizar? Ellos tienen un Pure de Minnesota, ¿no? Creo que ya me están cerrar. Ese es el Pure de la Universidad de Minnesota y muestran todos los perfiles y todo, pero tienen otras plataformas u otras páginas donde también quieren reutilizar esta información. Entonces, lo que ellos desarrollaron y lo van a poner libre en GitHub, ¿no?, como open source, y les recomiendo que se acerquen a ellos. Es un equipo muy abierto. Los pueden contactar y es básicamente widgets utilizando los APIs de Pure, ¿no? Entonces, de hecho, viene igual la documentación y en la parte de abajo pueden correr un script para traer, por ejemplo, publicaciones o traer perfiles de personas, etcétera, y nos trae vínculos y la idea es que lo podamos embeber en otras plataformas y reutilizar lo que ya hicieron en Pure, ¿no? Entonces, este está utilizando las APIs y además encima tiene esta parte de los widgets, es código abierto y la idea es que se puede empezar a hacer hay una comunidad de gente que está haciendo este tipo de aplicaciones. Y ya, nada más para terminar, pues bueno, las referencias. Y creo que ya estamos en el tiempo de preguntas porque ya me comí un poco de su tiempo. Muchas gracias, Muy. Sí, les comento a todos que el chat ya se encuentra habilitado para que puedan escribir ahí sus preguntas y aprovechemos estos últimos minutos en responderlas. Ok, en el chat, Moy, aquí Sí, tenemos algunos comentarios. ¿Sí los puedes ver? sí, bueno, preguntan, la OLED. Dice, muy interesante, muchas gracias. Me gustaría preguntar si tendrá un taller específico para Saibal y su uso. No sé exactamente el calendario, pero seguramente sí tenemos. De hecho, es algo interesante. Tenemos ahora ya una certificación de Saibal. Creo que es bastante importante. No sé exactamente el calendario. Creo que, Lita, no sé si tú tengas alguna fecha próxima en estas sesiones que estamos dando. Próximas, no tenemos en este momento, pero ya con este comentario lo tomamos en cuenta y cuando tengamos algo programado les estaremos avisando. Pero sí, claro que sí, sobre todo poder utilizar Saiba ya también nos permite generar reportes, ¿no? Digo, hace muchas métricas, pero incluso ya diseñar algunos reportes pues para facilitarnos el uso y ahorrarnos un poquito de tiempo. Las APIs son software libre. Pues más que software libre, puedes utilizar, bueno, a lo mejor no entendí bien la pregunta, pero ¿puedes utilizar las APIs para tu software libre? Sí, ¿no? Entonces puedes hacer tu propio software libre. Lo que sí es que para utilizar, se fijaron algunas de las solicitudes, pues requieren que tu institución tenga la suscripción a Scopus, ¿no? Hay información que tú puedes guardar, por ejemplo, si vas a hacer tu CRIS,
¿no? O tu sistema de gestión o tu repositorio. Por eso les recomiendo que vayan a los casos de uso, porque también ahí nos dice, bueno, estos son los casos y eso es lo que permitimos, ¿no? Por ejemplo, si es tu sistema de gestión, tú puedes guardar toda esa información. Imaginemos mañana cancelas Scopus, esa información sigue siendo, ya es tuya, no tienes como que borrarla o algo así. Entonces hay ciertas políticas y son libres siempre y cuando pues los uses, por ejemplo, para fines académicos, en fin, depende del caso de uso, ¿no? Lo que buscamos es que puedas utilizar esto para tu investigación, puedes usar esto para tus análisis institucionales, puedes usar esto para darle visibilidad a alguno de lo que estás haciendo, facilitarte pues, encontrar tendencias o encontrar ese tipo de hacer análisis, ¿no? Hay gente que se dedica mucho a hacer ese tipo de cuestiones, bibliometría. Si no contesté bien la pregunta, por favor, me pueden poner ahí. Muchas gracias, muy interesante. ¿Qué framework recomiendo? Pues bueno, es que va a depender más qué es lo que programen, ¿no? Y en qué es fuerte su equipo, ¿no? Su equipo de desarrollo o de investigación. Hay gente que yo he visto que mucha de la gente se está moviendo ahorita hacia Python. De hecho, por eso tenemos en específico la librería de Python. Es muy sencillo, con muchas poquitas líneas ya tienes un código. Yo en particular soy tal vez un poquito más, no me considero viejo, pero estoy más hacia Java y yo lo uso en Java, ¿no? Entonces yo uso Java y utilizo distintas librerías de Apache, igual open source, código abierto. Y bueno, hago distintas cosas, por ejemplo, nada más rápido, por ejemplo, tengo un programa que utiliza la información, este es Java, ¿no? Este es mi IDE es NetBeans, pero uso Java, e incluso estoy usando JavaFX para que sea un poquito más bonito el diseño, ¿no? Entonces, es una pequeña aplicación que lo que hace es agregar, obtener información de Scopus, asociarla a las organizaciones jerárquicas de Pure y sacarla en un formato XML de Pure, ¿no? Entonces, la idea siguiente es mandarlo automáticamente a través del nuevo API de escritura de Pure, ¿no? Entonces, es básicamente en qué son fuertes tu equipo, cuál es la que es más fácil de mantener. Y ya, insisto, muchos están yéndose a Python, yo todavía soy mucho de Java porque, pues bueno, es lo que uso bastante. Bueno, si abro una llave, ¿eso es para una semana de uso? No, si abren una llave, esa, mientras la sigan usando, esa siempre va a estar funcionando, solo que cada semana tienes una cuota. Entonces, digamos, tú puedes hacer 20,000 búsquedas. Puedes hacer 20,000 búsquedas a la semana con esa llave. Entonces, si haces la 20,001 el viernes, te va a decir ya existe tu cuota. Ya no te va a traer nada. Te esperas al siguiente lunes y te va a volver a traer información, ¿no? Entonces, simplemente es una cuota semanal, pero tu llave va a seguir viviendo, ¿no? Si por alguna razón se te olvida, siempre puedes regresar al portal de desarrolladores, darle clic en mis llaves y ahí van a estar tus llaves siempre, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Dice, y para los que somos bibliotecarios, nos ayuda a realizar búsquedas más específicas. Pues si quieren hacer búsquedas más específicas y no tienen ningún entrenamiento técnico, pues yo les recomiendo utilizar la búsqueda avanzada de Scopus, ¿no? Que ahora, si se han fijado en la interfaz de Scopus está cambiando, y algunos la ven de una forma y otra porque es una forma de nosotros probar qué funciona mejor para la gran mayoría de nuestros usuarios que abran. Pero si ustedes van a la búsqueda avanzada de documentos, ahí viene. Usted da clic en búsqueda avanzada. Esto es bastante, digamos, para los bibliotecarios es bastante bueno y suficiente. Si ya requieren, digamos, el resultado de esto son 20,000 publicaciones y lo requerimos por alguna forma, en algún formato para nuestros investigadores, pues bueno, a lo mejor sí sería conveniente que utilicemos las APIs para descargar eso y sea un poquito más sencillo o analizar algo sobre esos datos. Pero en general, si yo quiero hacer búsquedas específicas, con la parte de la búsqueda avanzada es bastante específica o puede ser tan amplia como yo quiero buscar todo lo que hay en Scopus el día de hoy, ¿no? Y 81 millones de documentos, ¿no? Entonces puede ser tan amplia o tan específica como nosotros queramos con la búsqueda avanzada y es bastante buena porque podemos guardar los queries que hacemos
y incluso combinar queries, ¿no? Y pueden ser tan largos como nosotros queramos, ¿no? Entonces, puedo poner, pueden ser búsquedas muy, muy específicas y muy grandes. Gracias, muchas gracias, excelente presentación. Un caso para uso de un sistema o plataforma de comunicación institucional. Sí, por ejemplo, depende que uses. Un caso, Pure es un sistema que también tiene un portal y por eso mencionaba que aquí ellos, por ejemplo, están mostrando sus objetivos de desarrollo sostenible con información que viene, ¿cómo se llama? Algunas cosas vienen, por ejemplo, estos datasets no vienen de Scopus, ¿no? Entonces vienen de unas plataformas de ellos que automáticamente a través del API o del XML lo metieron a Pure y esto le dio, tiene un portal para darle esa visibilidad. La otra que mencionaba es los widgets, ¿no? Utilizando el API para darle esa visibilidad en otras plataformas que ellos tienen. Entonces, normalmente como comunicación institucional es o ya sea que tú tengas una página o crees una página y puedas extraer esos datos. Por ejemplo, el Banco de la República en Colombia, ellos lo que quieren hacer es mostrar sus investigadores como una red como parte de una red de, ¿cómo se llama? De investigadores en cuestiones económicas, ¿no? En economía. Entonces, quieren poner más cosas, quieren poner cosas así de Google Scholar y también de eso está difícil, pero Google Scholar, de Web Science y de Scopus, y darle un poquito más de presencia con este tipo de métricas. Entonces se utiliza en ese sentido para cuestión de comunicación institucional. Y algo que, por ejemplo, el caso de un sistema Compute que les encanta pues, es esta parte de la colaboración internacional con la muestro. Es una forma de mostrar mi potencial en colaboración internacional a través de las afiliaciones de la información que viene automáticamente, por ejemplo, de Scopus a través del API, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, obviamente, que tiene que ver con Elsevier, pero a lo mejor tu plataforma de comunicación social es Vivo, ¿no? Entonces, podrías, a través del API de Scopus, transformarlo a lo que Vivo entiende y mostrarlo en tu sistema de Vivo. Aunque no sé si Vivo tiene una integración con Scopus, no me acuerdo. Alguien pregunta, excelente exposición. Es un capo, una consulta a las APIs. Entiendo que la institución, muchas gracias. Las APIs entiendo que la institución la puede adecuar a sus requerimientos y necesidades. Sí, digamos que las APIs ya vienen, ya tienen una estructura, una forma de trabajar, pero te puedo decir que de todas las cosas que hago, hay una forma de sacarlo. Por ejemplo, luego nos dicen cuáles son, cuando ustedes buscan en Scopus una afiliación y dicen cuáles son los autores en esa afiliación, la forma en que nosotros lo hacemos es la última publicación, su afiliación, ese es donde está el autor, ¿no? Así es como funciona automáticamente Scopus. Sin embargo, a veces nos dicen, bueno, quiero saber cuáles son todos los investigadores que han publicado en Ecuador en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, ese tipo de búsquedas o solicitudes, no es como que yo le diga al API, API, 3 años, ¿no? Entonces, si bien no hay todas las APIs para todos los usos, lo puedes hacer, por ejemplo, consultando, haciendo una búsqueda por Ecuador, trayendo todos los autores, cuando traen los autores, en cada uno de ellos, ir y preguntar si alguna vez ha tenido una afiliación con Ecuador, ¿no? O en esa publicación en particular, es una afiliación de Ecuador de ese investigador y entonces lo pones o no en la lista. Entonces, al final en la lógica de tu programa o de tu script o de lo que estés diseñando, ahí es donde le puedes hacer. Ya te puedo decir que con todas las apps que tenemos puedes llegar al resultado así que requieres, ¿no? A veces no está en este API, entonces imaginemos que no está en la búsqueda general, pero ya llegaste a la persona y haces un otro retrieval, ¿no? De ese autor con ese ID, y en ese sí viene, por ejemplo, todos sus nombres, todas sus variaciones, todas sus afiliaciones anteriores, en fin, ¿no? Entonces, siempre va a haber una forma de, utilizando las distintas APIs, llegar a lo que requieren. Muchas gracias, excelente presentación, muchas gracias. Elsevier tiene vinculada a las APIs porque es una base de datos que ha impartido curso. No entendí muy bien la pregunta. No entendí esa muy bien. Está vinculada a las APIs porque es una base de datos que ha limpiado a partir del curso.
tenemos las APIs, disculpen, no tengo muy bien la pregunta, pero tenemos las APIs para una forma de darles esa flexibilidad de reutilizar estos datos en otras cosas, ¿no? Entonces, si estuviese solamente cerrado en scopus.com, entonces es que la necesito para un análisis de bibliometría. Ajá. Y luego hay que exportar de 2000 en 2000 y acomodar los datos en Excel y luego de eso mandarme al otro lado, ¿no? Entonces se vuelve un poco más complejo. Las APIs es una forma automática y flexible para que tú puedas llevarte esos datos a otro sistema o te los puedes llevar a un portal o te los puedes llevar para hacer reportes o te los puedes llevar a otro lado, ¿no? Y reprocesar o hacer análisis y publicar tu artículo científico de cuál es la distribución y tendencia de la colaboración de Ecuador en los últimos 5 años o de México, ¿no? O de Latinoamérica, ¿no? Y hacer estos mapas, por ejemplo, con visualizadores como, se olvidó el nombre, Gephi, creo que se llama uno, o VozViewer, o todos estos, ¿no? Entonces, es para eso que se las crea, darte más flexibilidad y puedas utilizar tus datos en otros sistemas. Si no, Scopus de plataforma a plataforma no hablaría con otras cosas o con otros sistemas. Gracias por todo, excelente. Muchas gracias. Las APIs entonces son sobre suscripción. Las de Saibal, sí, las de Plum vienen con Scopus, las de Scopus, algunas no. Entonces, insisto, solamente podemos ir a Elsevier, a dev.elsevier.com y en la parte de los settings, en la parte de abajo, podemos ver esto es sin suscripción, esto es con suscripción y esta es la cuota y las solicitudes por segundo. Entonces, aquí es lo que obviamente va a haber restricciones sin suscripción, pero por ejemplo, yo soy un autor y solamente quiero poner cuántas citas tengo en Scopus, eso no requiere suscripción. ¿Por qué? Porque entendemos que hay autores que tienen incluso sus páginas propias, ¿no? Y quieren mostrar eso. Es un pedazo de HTML que pueden copiar y pegar con el ID de Scopus o de ORCID, me parece, y ya con eso. Entonces, no requiere una suscripción para eso, ¿no? Es decir, ya tienes que suscribir para poner un número ahí, ¿no? Entonces, eso no. Pero sí, ya hay otras cosas que sí requieren suscripción. Para eso, ¿cómo sabemos que tiene suscripción? Pues que es un IP de una institución que tenga suscripción o nos hayas obtenido tu institutional token, ¿no? Con Integration Support, una vez que ya dijiste, soy de esta institución, estoy haciendo este proyecto, esa es la forma en que nosotros nos damos cuenta que tiene suscripción. Para Saibal es lo mismo y para ScienceDirect es lo mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, igual ScienceDirect, hay algunas cosas que pueden traer sin necesidad de tener una suscripción. Entonces, hay cosas open access, entonces eso se puede tener. Hola, Mar, ¿cómo estás? Gusto en verte igual. Gracias por toda la información. Siempre atinado, muchas gracias. Yo no tengo conocimiento amplio de manejo de datos en estos formatos. ¿Cómo podría manejarlo de una forma más sencilla o diferente? Más sencilla o diferente, pues a través de la plataforma, ¿no? Entonces, a través de scopus.com. Si no tienen ningún conocimiento técnico, a través de scopus.com. Si realmente requieren utilizar estos datos, les recomiendo ETLs, ¿no? Por ejemplo, existe Nine. Ese es open source también, código abierto. Nime, existen Talent, hay muchos, ¿no? Si ustedes buscan ETL, que es Extract Transform Load, ¿no? ETL, hay distintos ETLs. Entonces son estos programas donde ustedes pueden arrastrar bloques y configurar bloques de, mira, me va a llegar un web service y pongo en un Excel, ¿no? Todas las URLs. Y los resultados, mapéamelo así, y es un poco más de arrastrar, ¿no? Eso puede ser si es que aún así requieres muchos datos y tener un Excel o llevártelo a Power BI o cosas así, lo puedes hacer, pero es con bloques. No necesitas código, ¿no? Es simplemente utilizar ciertos bloques y generas flujos, los guardas y son flujos para estar, ya no me da tiempo, pero sí, bueno, este es Nine, a ver si abre, pero genera flujos para que tú puedas automáticamente llegar al formato que quieres o consultar automáticamente eso y no requieres realmente un conocimiento muy, muy técnico. Por ejemplo, este es Nine y creo que no tengo un ejemplo aquí,
pero es básicamente bloques, ¿no? Que tú le das clic y le das doble clic, las configuras y no necesitas código, pero también te puede ayudar a utilizar los APIs de forma de bloques. Requiere tiempo, no me encantan las ETLs, pero requiere tiempo, pero puedes arrastrar y poner cosas. Esa es una recomendación que podría darle. Es un poco más sencillo, no es totalmente sencillo, pero es una forma. Siguiente participación, muchas gracias. Creo que ya casi pueden poner la URL de Minnesota en el chat y del Pure del IPN. Sí, claro que sí. De hecho, les vamos a poner, hay un sitio, obviamente es nuestra página de promoción del CBR, pero aquí son estos que tienen Pure. Está Australia, hay más de 270, es el más usado en el mundo. Lo vamos a poner, lo voy a poner en el chat, pero me imagino que después lo vamos a compartir. Y aquí pueden entrar en la parte de México, ¿no? Está México, está el Politécnico, Monterrey, Sonora. El de la UNAM está oculto, pero ahí está. Pero bueno, le podemos dar clic y nos va a llevar a de las distintas instituciones, ¿no? Entonces, ya lo puse aquí en el chat. El de Minnesota, también aquí está, ¿no? Entonces, en el mismo de aquí, si vamos a Estados Unidos, que está aquí, está Rutgers, Princeton, todas estas, y University of Minnesota, y aquí está. Okay. No me cuesta nada, lo pego aquí. ¿Está fallando la conexión? Bueno, pues eso es todo lo que ya creo que contesté todas las preguntas. De todos modos, cualquier cosa es mi correo. Yo sé que luego me escriben y me tardo un poco, es porque pues, ando con muchas cosas, pero ese es mi correo. Les agradezco mucho su tiempo, que se han tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y cualquier comentario que tengan, sugerencia, queja, en lo que les podamos ayudar, pues aquí estamos. Y de nuevo, no me queda más que agradecerles y desearles un muy bonito día. Muchas gracias, Moy. Aprovecho rápido para comentarles que tenemos una sesión de Saibal el 23 de febrero, el martes, en las sesiones de Elsevier Live. El tema va a ser evitando las publicaciones depredadoras con Scopus y Saibal. En el chat les voy a compartir el enlace de registro si les interesa asistir a esa sesión. Comienza a las 9 a.m. el martes. 23 de febrero. Aprovecho rápido para comentarles que la siguiente sesión del Elsevier virtual va a ser el lunes 15 de febrero con Daniel Rangel, que es Gestiona tus documentos con Mendeley. Y después de eso tendremos la sesión de Elsevier Live a las 9 a.m., que es Investigaciones que Impactan de Science Direct, ¿vale? Toda esta información la pueden consultar de Elsevier Live en el enlace que les compartí. Y en el enlace donde se registraron, pueden registrarse a las próximas de este programa de Elsevier Virtual. Ahora sí, pues agradecerles su asistencia a todos. Esperamos que tengan un muy buen día y quedamos a sus órdenes.